Nuestro próximo invitado es considerado uno de los mayores expertos en branding a nivel global. Ha trabajado con marcas y países en los 5 continentes, ayudándolos a encontrar su identidad, comunicarla con fuerza y convertirla en un activo estratégico. Es cofundador y CEO de Totem Branding, autor de libros de referencia en el mundo del marketing y la construcción de marca. Hoy nos acompaña para compartir su mirada sobre cómo las marcas país pueden prepararse para un futuro cada vez más complejo, cada vez más competitivo, cada vez más cambiante. En su charla titulada Marcas que se sienten, el arte de emocionar al mundo, damos la bienvenida entonces a Andy Stallman y lo vamos a recibir con este aplauso. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a hacer una cosa, vamos a apagar la luz, vamos a poner play y después me presento. Apagamos la luz, ponemos play y después me presento. ¡Hola Chile! Gracias por este espacio. ¿Preparados para la presentación? ¡Vamos! Nadie sale campeón solo, ni un corredor de Fórmula 1 sale campeón solo. Siempre tiene que haber un equipo atrás. Marketing es lo que yo digo de mí. ¿Y branding qué es? Lo que ustedes dicen de mí. Nadie se quiere aliar con una marca que se queda estancada, o una marca que se queda ignorada, o una marca que se queda rezagada. Las grandes marcas quieren tener al lado a marcas iguales de buenas o mejores que ellas. Las marcas Totem son estas marcas que queremos y admiramos, que nos conectan, que se comprometen y se movilizan por nosotros, por nuestra sociedad. No solamente pensando en dejarle planeta mejor a nuestros hijos, sino también dejarle mejores hijos a nuestro planeta. Los tótems antiguos, hoy tótems postmodernos, sean las marcas alrededor de las cuales nos unimos, nos sentimos conectados, encontramos valores que conectan a cada una de las personas, más allá del género, el nivel socioeconómico, la nacionalidad, la raza o la religión, y por lo tanto creamos estos tótems que cambian la forma en que vemos, pensamos, pero sobre todo hacemos las cosas. Ahora sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, es un gustazo estar acá, es un honor estar acá. Hay asientos libres para los que están ahí de pie, salvo que estén en modo stretching y quieran hacer ejercicio, pero hay algún asiento por acá. Este video que tiene un poquito de IA, todo el mundo está usando la IA, ¿verdad? ¿Sí? Todo mentira, casi nadie. ¿O sí? ¿Todos? ¿Sí? Bien, excelente. Un video que hizo mi hijo Feli, que tiene 26 años, que es generación Z, y la IA es más importante que Internet ya. Está todo el día conectado con ella. Pero lo importante del video no es la IA, lo importante del video es eso. La marca Chile conectada con todos ustedes y todos ustedes conectada con la marca Chile. Esta alianza estratégica en donde cada uno contribuye de una manera o de otra a crear un valor. Valor no solamente económico, también valor social, valor medioambiental. Valor en la conexión y en el sentido de orgullo. Maravillosa la historia de Carolina y cómo la contó y cómo la siente. Y también se agradece mucho la honestidad cuando se habla de liderazgo y cuando se hablan de momentos malos. Hay momentos mejores y hay momentos peores. En los momentos buenos, ¿qué hay que hacer? Celebrar sobre todo, ¿no? Y en los malos, ¿qué hacemos? Aprender, ¿no? Y tratar de sobrevivir lo máximo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de marca país, pero vamos a hablar de branding en general, porque al final las marcas país también están compitiendo en este contexto que decías, complicado, complejo, pero también apasionante, fascinante, increíble, en donde muchas cosas están cambiando, algunas a peor, pero un montón a mejor. Lamentablemente, el ser humano, por alguna característica que se nos escapa, siempre pone mucho más foco en lo malo que en lo bueno, ¿sí? Palabra del año 2023, permacrisis. ¿Qué significa permacrisis? Crisis permanentes, ¿no? Como no teníamos suficiente crisis, nos ponen permanente ahora, ¿sí? ¿Por qué no fue la palabra del año perma-oportunidades? Perma-amor, perma-abrazos,
No salió eso. ¿Por qué no sale eso? Porque vende mucho más la mala noticia que la buena noticia. Pero acá hay muchas buenas noticias. Yo tuve la suerte de charlar recién en el break y a la mañana con gente que se vino de regiones, que se tomó el coche 200 kilómetros, 300 kilómetros, algunos tuvieron que venir ayer y están acá y tuvieron que dejar su emprendimiento, su oficina, su campo, su local para estar acá. Muchos de ustedes también dejaron de hacer otras cosas para estar acá. Y es muy valioso el que ustedes hayan elegido hoy dedicarle unas horas a la marca de su país. No es un tema menor. No es un tema menor. Uy, pero luego voy a tener que trabajar un poquito más. Bueno, ¿trabajarás un poquito más hoy o no? Pero ahora estás acá enfocado y conectado con la marca de tu país. Y la marca de tu país no la construye una fundación. Una fundación puede dirigir una estrategia, puede aterrizar una estrategia, puede hacer alianzas, puede ir a ferias. Hacen un trabajo increíble y encomiable. Pero la verdadera marca país, ¿qué es? Todos ustedes. No son los embajadores de la marca, son la marca. No sé si están de acuerdo, yo lo veo así por lo menos. Tampoco quiero que estemos de acuerdo en todo, podemos disentir. Como probablemente disintamos en unas cosas y en otras no, si alguno quiere seguir la conversación más allá de hoy y quiere seguir compartiendo ideas o proyectos o productos o debates o decirme algo que no pudimos hablar hoy porque somos muchos, yo estoy en todas estas redes. Si alguno quiere sacar una foto, me escribe. A veces me decían hoy, tardaste 23 minutos en responderme. Bueno, a veces tardo, pero respondo. Y sobre todo respondo a la gente de Latinoamérica porque para mí el sur no es que existe, el sur es el futuro. Entonces, si el futuro es el sur, y yo ahora estoy viviendo en el norte, vivo en España hace 22 años, pero no me olvido ni de dónde nací ni de dónde vengo. Con lo cual, si puedo echar una mano a mi gente de mi tierra, ayudo. ¿Sí? Así que, bueno, ya está hecha la foto. Quiero contarles que lo que les voy a compartir está basado en la experiencia que vengo acumulando hace más de 30 años en 5 continentes. ¿Sí? No es academia lo que les voy a decir, es realismo y pragmatismo con los pies en la tierra, con los dolores que esto conlleva, pero también con la realización de poder alcanzar cosas inimaginables. Estas son ciudades en las que estuve trabajando en los últimos años y van a ver que hay de todo, desde ciudades ultra desarrolladas a ciudades que... Rancagua me falta, no me invitaron todavía, hay que anotarlo eso, ¿sí? Deberíamos hacer un tour por todo Chile en el fondo, ¿sí? Para la próxima. Iremos a las regiones y le mandamos un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en streaming, que les agradecemos también su tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a meternos en materia. ¿Alguien conoce esta palabra, oyó esta palabra, vio esta palabra? Levante la mano, a ver. ¿Sí? 1, 2, 3. Fenomenal. ¿Puedes decir en voz alta qué significa? Es una palabra, me parece que es yagán, y significa como dos personas que se tratan de decir algo sin manifestarlo. Maravilloso. Tú dijiste que la puedes pronunciar, por favor. Bastante bien. Bastante bien. Esta palabra, en el research que hice para preparar mi conferencia, me salió muchas veces, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué significa esto, no? Y no es ni más ni menos que lo que vos acabás de describir. Pero además, es una palabra que nació en Chile y está listada en el libro Guinness como la palabra más concisa del mundo. Tenemos una palabra en el libro Guinness, ¿lo sabían? Ya lo pueden usar, Twitter, Instagram, TikTok, ¿no? Estuve con Andy Stallman y sé que la palabra, y nos empezamos a mirar. Ahora bien, mirada. Yo lo que les pido ahora es lo siguiente. Quiero que agarren a la persona que tienen al lado y simplemente la miren. ¿Es posible? ¿Se animan? ¿Sí? La que tiene al lado. ¿Sí? Si alguien no tiene a alguien al lado, hay chicos ahí parados en la escalera, acá hay más. No quiero que nadie esté sin mirarse. ¿Se están mirando todos? ¿Sí? Pero muy poquito. A ver. Vamos a bancar una mirada de 10 segundos, ¿ok? A ver, Yaroni, 10 segundos ahí. ¿Sí? Maravilloso. ¿Usted de Rancagua no se mira? No sé. Bien. Ok. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas, me levantan la mano, vieron a la persona a la cual estaban observando con una gran sonrisa en la cara?
No, cada uno responde por uno, ¿eh? Acá no queremos acá autoritarismo. Cada uno, ¿todo el mundo vio a una persona sonriendo del otro lado? Bien, bien. Varios temas y conclusiones. Lo primero, a mí me parece que este mensaje es muy potente, ¿sí? Hoy ganó Carolina un premio, mañana puede ganar otro. ¿Cuántos están contentos de que ganó Carolina? Todos. Esa es la actitud. Nos ponemos felices cuando a la gente que queremos o que no queremos, pero que es de nuestra comunidad, le va bien. Cuando vemos a alguien sonreír, por lo general, como el entorno condiciona nuestro comportamiento, si la gente ríe, aunque sea reímos por nervios, pero reímos. El cerebro no sabe si te estás riendo por nervios o de mentira o de verdad. Para el cerebro, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Estás contento o contenta? Entonces, a ver una sonrisa de Chile. Lo más falsa que puedan ahí, lo más grande que puedan. Bien. Falsa de verdad. Entonces, la marca Chile, para emocionar, tiene que empezar por registrar al otro, mirarlo a los ojos y recibir la reciprocidad de la mirada. Y a partir de ahí, empatizar. Hay gente que dice, hay que entender al cliente. A mí me gusta más lo de comprender, además de entender, pero sobre todo me gusta lo de empatizar, porque me pongo en tus zapatos. Comparto tu peso, o comparto tu alegría, o comparto tu amor, pero me alegro de tu alegría. Cuando hay más gente alegre, por lo general, dicen los que saben, el trabajo, como el fútbol, como la vida, es un estado de ánimo. Vos te podés levantar todas las mañanas y decir, está todo mal, y tu día va a ser eso, o levantarte todos los días y decir, hola espejo, y reír, ¿no? Y el espejo refleja una sonrisa, con lo cual tu cerebro dice, hoy va a ser un día de maravilloso. Esto es neurociencia pura, no es la opinión de Andy Stallman, ¿eh? Hagan la prueba mañana si quieren, si no me creen. Miren, cuando hablaba con Víctor y con el equipo de Marca Chile sobre la ponencia, me hablaban de la emoción y la emoción. Le mandé 5 títulos, me rebotaron todos porque no eran tan emocionantes, al final me aprobaron uno, que es el que está. Ustedes tienen un lago con forma de amor. Es una cosa de locos. ¿Sí? Creo que hay 2 en todo el mundo. Uno por Andorra, por ahí, y otro acá. Este es más lindo y más grande. ¿Sí? El otro es un carzoncito. Entonces, si somos un país que busca emocionar y tenemos incluso accidentes geográficos que ya vienen de fábrica con amor, utilicémoslos. Están ahí, son nuestros. A mí me parece fascinante mostrar la geografía de un país y sobre todo una geografía tan única como la de Chile. Pero a mí la geografía me parece atractiva o seductora o me motiva o me genera una... Pero lo que más me gusta de un país, ¿saben lo que es? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Para mí lo que marca una diferencia es el talento, la gente, la creatividad, la resiliencia, las diferencias, las uniones. El artesano, el cocinero, el chef, el que está en el campo, el que está cuidando la costa, la gente. Y como bien dijiste, el sentido de orgullo es algo que uno tiene que llevar siempre en el corazón. ¿Quién no está orgulloso de ser chileno hoy? ¿Alguien? No me levanten la mano porque no sé qué responder. Entonces, yo creo que para enamorar al mundo, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Enamorarnos nosotros. Entender que este logo que está acá, en el fondo no es un logotipo, es una síntesis visual de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que queremos ser, de lo que queremos sentir, de a dónde queremos ir, de cómo nos conectamos. Quizás a alguna gente le genera confusión cuando hablamos de imagen Chile, porque una marca no es solamente lo que se ve, sobre todo ¿qué es una marca? Lo que se siente o cómo te hace sentir. La semántica juega un rol muy importante en esto. También es muy importante recordar que las marcas exitosas se construyen de adentro hacia afuera. Primero hacia adentro, después hacia afuera. Y en todos los puntos de contacto entre un chileno y el mundo, en cada gesto, en cada historia, en cada experiencia, en cada promesa cumplida, ustedes construyen valor. Vaya responsabilidad que tiene cada uno de ustedes. Pero qué lindo que uno pueda sentir todo eso. Nada, me emocioné buscando cosas en mi research y vi cosas lindas y las agregué porque están buenas, ¿no? ¿No? Al final, un abrazo está bueno porque es un gran símbolo del cariño, del afecto, de la confianza, del reconocimiento. Y lo mejor del abrazo, ¿saben qué es? Que es de más de uno.
Te puedes abrazar un árbol, te puedes abrazar a vos mismo. Pero lo lindo del abrazo es que hay otro. Son dos corazones que se conectan, son dos almas que se unen. Y cuando hay un abrazo sincero, genuino, honesto, entonces no somos dos, no sumamos sino que multiplicamos. Entonces para mí este foro es muy importante porque dentro del poderío que tiene la marca Chile, que sigue subiendo en los rankings, en valor, en reconocimiento, en reputación, el equipo, como hacen las marcas líderes, se replantea seguir evolucionando y mejorando. Hay muchas marcas que llegan a un punto de alcanzar objetivos y se quedan durmiéndose en los laureles. Está esta famosa frase de este gran poeta que decía: cocodrilo que se duerme es cartera. Entonces, siempre tenés que estar moviéndote, porque aunque vos no lo creas, todos los países o casi todos los países se están moviendo. Los países, las ciudades, las regiones, los equipos, las empresas, las organizaciones, las personas. ¿Cuántos de ustedes tiene un perfil en al menos una red social? Levante la mano, ¿verdad? Todos ustedes son marcas que compiten contra la marca Chile también. Son marcas globales por defecto porque están ahí. Entonces, cuando hablamos de sentir la marca, la gran diferencia entre una marca conocida y una marca querida es que una marca conocida deriva en un comportamiento. ¿Y una marca querida en qué? En un compromiso. En un compromiso. El compromiso de querer esa marca y que esa marca es para mí mucho más importante que lo que refleja. Es lo que representa y sobre todo cómo me hace sentir. Cuando yo me subo al avión y digo soy chileno, ¿en qué me transformo? ¿Cómo me siento en ese momento? Me encanta que todos estén usando inteligencia artificial, úsenla con cabeza, úsenla con humanidad, úsenla con ética dentro de lo que se pueda, pero sobre todo en este contexto en el que todo lo que se puede automatizar se está automatizando y todo lo que se puede digitalizar se está digitalizando, emerge algo muy interesante, que hay una sola cosa que por ahora no se puede ni automatizar ni digitalizar, que son las emociones humanas. Por lo tanto, para mí, lo humano es el nuevo lujo. Entonces, si lo humano es el nuevo lujo y ustedes son un país que rebosa humanidad y talento y creatividad humana, lo suyo no es subirme a la ola que se suben todos los demás y poner todo en plan robotizado, maquinizado e inteligencia artificial, sino dar un paso al frente y volver a conectar con lo humano. Porque es algo que está demandado. Hace 15 años estuve en un foro de City Branding y tuve que hablar después del responsable de marca Barcelona, marca Liverpool, marca Zurich, bueno, eran varias ciudades. Y después nos fuimos a tomar una cerveza en San Sebastián, en el norte de España, y el de Zurich me dijo algo que me quedó grabado. Hace 15 años me lo dijo. Las grandes compañías en el pasado, ¿qué buscaban para ir a poner sus oficinas en otro país? Logística, conectividad, desgravación impositiva, beneficios fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 15 años, ¿qué me dijo el de Zurich que empezaban a buscar las empresas para ir a ubicarse a otro país? Talento. Ni más ni menos. Talento. Y acá hay un talento de la hostia. Entonces ese talento, ponerlo en valor, también es parte de la construcción de marca país, ¿sí? Otro tema importante en mi búsqueda de material para la presentación de hoy, cuando hablaba de emocionar al mundo, yo digo, ok, vamos a ver cuántas emociones hay, ¿no? Y en vez de salirme emociones, me salieron sentimientos. El ser humano hoy puede procesar 450 variantes de sentimientos por día. ¿Cuántas emociones tenemos, saben? O podemos vivir, mejor dicho. ¿Qué pensarás? ¿Tristeza? ¿No? Pensás en la película esa Inside Out y pensás que son 3, ¿no? No, erróneo. ¿Hay que evacuar? Entran unos caballos por acá, tenemos un show, una barbacoa. No, fuera de broma, ¿ver?
Lo importante es que paren el reloj, porque si no... Vamos. Pensé que era un truco tuyo de la emoción. No, ¿te imaginas? Que me quiere emocionar. La próxima vez voy a usar eso, pero no se me ocurrió. Qué barbaridad. Era una broma, venga, siéntense todos. Era para emocionarlos un poquito. No, no era una broma. No, pero ¿qué voy a decir? Que fue una... No, pero si ya... No, pero si ya paró, ya está, ¿no? No, pero es que ese es el anuncio para salir. No, pero entonces tendría que seguir o no. Ya está, ¿no? Disculpa, no, estamos todo bien. Me avisan que al parecer un horno activó uno de los... Ya está, entonces. Pero ya estamos. Ya estamos, listo, ya está. Listo. ¿Quién se asustó un poquito? ¿Eh? No es nada, no te preocupes. Es un horno que calentó de más un pan, una empanada y se quemó todo. ¿Eh? No, pero no es. No, me preguntaron si era parte del show para emocionar y todo, pero no es parte del show, aclaro. Qué susto. Bien. Bueno, pero vino justo cuando estamos hablando de emociones. Hay una ayuda divina acá que... Pero bueno, lo interesante también, cuando me puse a buscar, es que de mínima los psiquiatras y los psicólogos coinciden en que tenemos más o menos 6 emociones primarias, 6 secundarias, 6 terciarias y luego hay un combo entre primaria y secundaria y terciaria y demás, con lo cual más o menos se habla de 32 emociones. Es importante cuando hablamos de emocionar al mundo, qué tipo de emociones queremos dar, ¿sí? O generar. Que no es un tema menor, aunque parezca. Entonces, vamos a ir 10 minutos atrás a cómo empieza este mundo del branding para luego proyectar el tema de marca país. Todo el mundo sabe cómo nace el concepto de marca, ¿no? ¿Alguien no? Todo el mundo sabe, fenomenal. Con lo cual me salto el slide y me ahorro tiempo. ¿Ustedes necesitan saber? Bien, perfecto. Versión corta vamos a hacer. En la Escandinavia del 1800 y pico había cowboys escandinavos, ¿sí? Los tipos acá abrían la verja del campo y se iban las vacas, el ganado se iba a pastar. Todas las tardes iban a recoger el ganado y ¿qué sucedía toda santa tarde? Peleas, disputas, es mi vaca, es tu vaca, ¿no? Es marrón, tiene 4 patas, tiene 2 ojos, todo lío. Y un día vino un granjero, un cowboy escandinavo, con un hierro caliente y en escandinavo antiguo se llamaba brander, ¿no? No se pronuncia así, pero se escribe así. Entonces, brander era marcar el ganado. ¿Qué te permitía marcar el ganado? Diferencio, reconozco, identifico. En su origen, la marca tenía un uso muy pragmático, muy racional, ¿no? Que era diferenciar a tu vaca de otra vaca. ¿Está bien? Pasaron 200 años, no hay ni cowboys en Escandinavia, alguna vaca quedará por ahí, pero la marca cobró otra dimensión, que no un logotipo. Cuando yo venía volando de Madrid para acá, cruzando el Atlántico, se empezó a mover lo más grande, pero lo más grande, ya era como, me despido. Vi por la ventana y vi Rolls Royce, ¿no? Ustedes si ven un motor Rolls Royce por la ventana en medio de una turbulencia, se sentirían emocionalmente frágiles o emocionalmente esperanzados. ¿Y por qué? Una marca confiable, ¿no? Te da cierta reputación, tranquilidad y demás. Me comentaron, tengo un amigo piloto, que ahora que me vuelvo para Madrid, parece que los motores los cambian y me voy con motores Ramírez. El piloto me asegura que los hermanos Ramírez son 2 ingenieros increíbles y que hacen unos motores espectaculares, pero nunca le dedicaron un mango, una luca, se dice, ¿no? Una luca, a construir marca. Con lo cual, si vos tenés el mejor motor del mundo, o en este caso la mejor turbina del mundo, pero no construís marca, para la gente, ¿tu motor qué es? La percepción de tu marca
en el fondo, es la realidad de tu marca. Lo que la gente percibe de tu marca es la realidad de tu marca. Por eso es importante que aunque seas el mejor ingeniero y tengas el mejor producto, construyas marca. Y construir marca no es un trabajo ni de una mañana, ni de un mediodía, ni de un día. Es un trabajo permanente y constante. No es un destino el branding, es el camino que transitas el branding. ¿Sí? Entonces, retomando el iceberg que mostró nuestra amiga Amy, acá vemos la diferencia entre logo y marca. ¿Sí? Yo veo un logo, pero detrás de ese logo hay una marca. ¿Y qué es lo que me transmite esa marca? O mejor dicho, ¿esa marca está bien contenida en ese logo? ¿O ese logo refleja bien lo que es mi marca? ¿Mi marca qué es al final del día? ¿Podemos sintetizar una buena definición de marca diciendo que es lo que las personas dicen, sienten, piensan y comparten sobre tu país, tu ciudad, tu empresa, tu centro cultural, tu compañía, sobre ti? Podría estar bueno. ¿Qué dice la gente? ¿Qué siente la gente? ¿Qué piensa la gente cuando hablamos de la marca Chile? ¿Pensamos todo lo mismo? ¿Sentimos todo lo mismo? ¿Pensamos todo lo mismo? ¿Piensa el noruego lo mismo que el español? ¿El mexicano lo mismo que el argentino? ¿El neozelandés lo mismo que el chino? Debería. Cuando una marca está bien construida, no da lugar a muchas interpretaciones. Por eso tenés una propuesta de valor, por eso tenés un propósito, por eso tenés unos valores, por eso tenés una personalidad, por eso tenés una identidad y tantos otros etcétera, que combinados son los que crean ese valor. Entonces, ¿la marca es el loguito nada más? ¿O todo es la marca? Y todos somos la marca. Cuando entendemos eso, le empezamos a dar mucho más valor a todo. Le damos valor a todos y cada uno de los detalles, porque las grandes marcas se construyen a partir de los pequeños detalles. Y el que desatiende los pequeños detalles está desatendiendo la posibilidad de construir una gran marca. Entonces, la definición de marca, para el que siga creyendo de manera confundida de que una marca es un logo, para quitarnos ese concepto de la cabeza y también para preguntarnos de alguna manera si lo que estamos haciendo hoy nos está llevando al lugar en el que queremos estar mañana. Uno no hace un reality check de una marca país todos los días, porque es imposible, y de ninguna marca, pero sí hay que hacer un reality check periódicamente. La marca, idealmente, debe evolucionarse cuando te va bien, no cuando te va mal. Cuando te va mal es el manotazo de ahogado. Lo haces porque no te queda otra, con lo cual no está bueno. Está bueno cuando te va bien, decir, estoy bien, me trajo hasta acá, en este momento estoy muy satisfecho con los resultados, pero necesito ir al siguiente nivel. Y para eso necesito hacerme estas preguntas. Y los que hacen las mejores preguntas, por lo general, obtienen las mejores respuestas. Y hay que hacerse preguntas. Y creo además que la cocreación es básica. Y creo que los ciudadanos, ya sea emprendedores, empresarios, estudiantes, profesores, tienen que contribuir a esto. No solamente poniendo un logo en un lugar, sino también trayendo ideas. Ustedes que viajan, ustedes que están, ustedes que venden, ustedes que interactúan, ustedes que visitan, si ven cosas que a la marca Chile le pueden servir, compártanlas. Hablen con las oficinas, mándenle un WhatsApp, mándenle un mail, mándenle un tweet, háganle un reel, vayan a verlos. Ellos van a estar encantados. No tienen la capacidad, por más que es un equipazo, de tener todo este cúmulo de información que ustedes sí pueden tener. Entonces, vos hablas hoy con cualquier generación Z o con la mayoría de generación Z, incluso los alfa, y te dicen, no quiero ser dueño de nada. Aparte de que no pueden, pero bueno, como no pueden, dicen que no quieren, ¿no? Está muy bien, yo creo que son muy inteligentes, porque como saben que no pueden, ahora se pusieron en plan, eso es para los viejos, dejá. Pero no quieren comprar productos, quieren consumir experiencias. Quieren ser parte de las historias de las marcas que quieren y que admiran. Y no transan. Si una marca no les gusta, le dejan de dar bola. Les quitan el tiempo, les quitan la atención, le quitan el dinero. No es que tengan mucho, pero mucho generación Z es mucho dinero. Entonces está bueno empezar a emocionar más, a inspirar mucho más. Pero la emoción y la inspiración y las historias tienen que ser genuinas, tienen que ser auténticas, tienen que ser honestas. Estamos todos muy cansados del greenwashing, del social washing, del washing. No es que no nos guste estar limpios, pero no nos gusta que nos engañen. Entonces, si entendemos esta dimensión
de que para crear experiencias o construir experiencias o potenciar experiencias, donde dice cliente en realidad puede ir ciudadano, usuario, turista, empresario, amigo, vecino, lo que vos quieras. El mundo del branding hizo un shift muy grande en los últimos años cuando dejó de ser productocéntrico para cerrar el siglo XX siendo cliente-céntrico. Y empezamos el siglo XXI empujando mucho para dejar de ser cliente-céntrico porque solamente miraba al que te compraba, para ser humano-céntrico. Mi empleado, mi cliente, mi proveedor, mi aliado estratégico, y ahora hay una nueva dimensión. Y para la marca Chile, esta es la dimensión desde mi perspectiva. Son marcas vida-céntricas. Están presentes en todos los momentos en que este cliente, usuario, ciudadano, vecino, como quiera llamarlo, busca interactuar con la marca y la marca siempre está pendiente, resuelve, inspira, comparte, acompaña. Marcas vida-céntricas. Entonces, el mundo hoy, ¿en dónde estamos? Claro, no es lo mismo que se lo preguntes esto a un habitante del Donbass en Ucrania o que se lo preguntes a un habitante de Oslo, porque vas a tener dos preguntas, van a parecer que uno vive en Venus y el otro en Marte. Y estamos en el mismo planeta. Pero en el mundo del branding, desde la perspectiva del branding, una de las cosas que nos pasó en el último siglo es que Chile antes tenía 64 países para competir y hoy tiene 194 países para competir. ¿Sí? Se triplicó la competencia, creció un 200% la competencia. ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, es. Es como cuando acá se juega el truco o no. ¿Sí? ¿No? Bueno, al póker, vos ligás cartas que son un desastre, pero jugás o no. Y a veces ganás. Entonces, esto es lo que hay. No sé si me gusta o no me gusta, es lo que hay. Para mí la competencia siempre es buena. Siempre empuja, siempre te quita del letargo, siempre te hace ser mejor, ¿no? Y para competir es importante entender a la marca como una herramienta estratégica. Cuando hablo de herramienta estratégica, digo que tiene que ser una herramienta estratégica del país. No de un gobierno, no de una administración, no de un ciclo político, sino que tiene que ser una herramienta estratégica del país. Me encantó cuando uno de los maoríes, en el video que mostró Amy, decía: nosotros no planificamos a 5 años. ¿A cuánto planificaban? ¿Lo leyeron? ¡A 500! Pero está buenísimo. Una mirada a 500 años. Está buenísimo. Esta competencia entre países se está dando en muchos niveles y en muchos planos. Indudablemente, todos compiten por lo mismo. No todos conquistan lo mismo. No todos alcanzan lo mismo. No todos tienen las mismas oportunidades o la misma experiencia o el mismo talento o el mismo acceso. Pero lo que está claro es que si no reconocen a tu marca empieza mal. Hoy en Europa, por ejemplo, en el verano, muchísima gente fue de vacaciones a Albania. Y mucha gente está yendo a las ex repúblicas soviéticas como Uzbekistán o Georgia, porque son cosas estrafalarias, diferentes. No es que España e Italia no sean maravillosas, es que hay gente que está buscando cosas distintas, originales, genuinas. Es como haber ido a Cuba hace 50 años. Entonces, en este contexto de lo genuino, existen para mí 3 tipos de marca país. Hay un grupo no muy grande de marcas país que son verdaderamente amadas. Hay un grupo más grande de marcas país que son odiadas y hay un grupo enorme de marcas país que son ignoradas. ¿No? ¿Dónde estaría Chile hoy, según ustedes? Amadas, irrelevantes, amadas. Yo creo que está más en el grupo 1. ¿Sí? Por ustedes, obviamente. La pregunta es, ¿Chile ha sabido transmitir y trasladar el hemisferio emocional de lo que es Chile? ¿O casi siempre Chile supo transmitir aquellos racionales muy importantes, dicho sea de paso, pero que no emocionaban, ¿no? Estabilidad, baja inflación, institucionalidad, en otra época seguridad y otros tantos temas, ¿no? Que está buenísimo. Comparado con Latinoamérica, esto es tocar el cielo con las manos. Pero ¿alcanza solamente esto ahora mismo? Sobre todo un país que es tan vibrante en lo emocional. Tan vibrante en lo emocional. Y no hablo solamente de emocional
artesanía o emocional, educación emocional, la música, la cultura en general, la escritura, los encuentros, los jóvenes que se movilizan, cuando se movilizan constructivamente, digo, ¿no? Entonces, para mí, en el branding del marca país, hay que entender esta diferencia importantísima. Si la gente no te ama, que no te preocupe que te odie. Vos podés transformar el odio en amor. Quizás te odian porque te desconocen o porque tuvieron una mala experiencia muy puntual. Lo que es muy jodido es cuando tu marca es irrelevante. Cuando hay indiferencia entre tu marca. Y cada oportunidad de que hablen de tu marca está buenísimo. De hecho, las marcas más exitosas ya no hablan ellas de ellas mismas. ¿Saben lo que hacen? Ponen a la gente a hablar. Entonces nos ponemos nosotros a hablar de X marca, o de Y marca, o de Z marca, que es donde está el verdadero valor. Entonces, es importante recordar también que cuando uno camina por la calle, por ejemplo, estamos acá en Santiago, ¿cuántos impactos de marca por día recibe alguien que se va a trabajar a las 7 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche a su casa? De media. Impactos de marca de media en un día de semana acá en Santiago. ¿1.000? ¿Más de 3.000? ¿Ya está? ¿Alguien da más? ¿No? Ponele que son 7.000 de media. 7.000 impactos de marca que tratan ¿qué? ¿Te quieren vender algo? No nos engañemos. Casi todas las marcas te quieren vender algo. Algunas quieren construir marca para venderte algo, pero todas quieren venderte algo. ¿Saben cuántas consiguen entrar en tu subconsciente y que cuando te vayas a dormir te acuerdes de esa marca? El 0,4% de media. Esto significa que casi todas las marcas hablan, pero nosotros ¿qué? No nos interesan, son absolutamente irrelevantes. Miles de millones que podrían darle a marca Chile para que vaya a vender a otro país. Porque las marcas, por lo general, tratan de encajar y no de destacar. Repiten modelos que hacen otros, porque, ay, mirá si lo hago mal y me echan. Cuando en realidad las marcas valientes son las que salen adelante. Las marcas que rompen moldes. A mí si mi mujer me dice que soñó con papa frita celeste cayéndole en la mano, yo le ingreso al día siguiente. No le doy plata para que haga una empresa. No lo digo. Es muy meritorio. Su marido por un lado y ella por el otro. Es una genia. Tener esa visión, y lo difícil no es tener una visión, es transformar una visión en realidad. Porque mucha gente tiene ideas. Eso es una gran idea. Ahora, hay que llevar a la realidad esta idea. Dificilísimo. Una buena idea mal implementada es una mala idea. Una buena idea que no se implementa es una mala idea. Transformar las ideas es importante en valor. Entonces, si hay algún no creyente en los beneficios de la marca país, voy a resumir 15. Hay 150, pero como no tengo tiempo voy a resumir 15. ¿Sí? Salvo que todos tengan clara la importancia de la marca país y me salto los 15. ¿Quieren o no? ¿No? Voy a leer lo que está en amarillo, que es lo más importante. Conexión emocional con audiencias globales. Una buena marca país genera esta conexión emocional con audiencias globales. Cuando hablamos de audiencias globales no hablamos del turista solamente, o del estudiante solamente, o del que viene de shopping solamente, o del que viene a invertir solamente. Hablamos de audiencias que evidentemente hay que segmentar según los objetivos y los planes estratégicos que cada uno tiene, ¿no? Una buena marca país fortalece el orgullo nacional, el sentido de pertenencia. Es algo súper importante de que volvamos a reconectarnos con quiénes somos y por qué somos así. Pero también recordar a dónde queremos ir. No solamente saber de dónde venimos, sino también tener claridad a dónde queremos ir. La marca, el branding, te da dirección. ¿No? Porque cuando no hay dirección, vos estás en un equipo y uno va para la derecha, el otro va para la izquierda y nos perdemos. Cuando hay dirección, todos sabemos dónde tenemos que ir. Y también esta fidelización de stakeholders. Hoy que todos ustedes estén acá y que muchos nos estén siguiendo en streaming, tiene que ver con ese ida y vuelta, con esta relación. Una relación genuina, honesta, auténtica, que cumple con las promesas, al final es importante porque hace y consolida la relación. La percepción global no puede estar atada a coyunturas específicas. La marca tiene que estar siempre por encima, porque todos los países van a seguir viviendo crisis los próximos 10 años. Algunas más fuleras, otras menos fuleras. Todos los países están un poco ahora calentitos.
desde el COVID a esta parte. Entonces, necesito que mi marca, cuando todo empieza a caer, me sostenga. Y es muy importante entender esto también, que no es solamente una marca de promoción para negocios, es también una marca que sostiene desde el propósito y desde los valores. También el incremento del poder blando que mencionaba Amy. Es importante el soft power y cómo se gestiona, más en este contexto de cambio geopolítico sin precedentes. Y por supuesto, el posicionamiento. Yo, por ejemplo, si digo, piensen en la marca de coche más segura del mercado. La gran mayoría dice Volvo. Alguno dice Mercedes, alguno dirá Mitsubishi. La gran mayoría dice Volvo. Volvo no es la marca más segura del mercado. Fue, pero no es más. Pero se posicionó tan bien en ese territorio que hoy Volvo es la marca más segura del mercado. Si yo tuviese que preguntarles a ustedes, ¿cuál es el seguridad de Volvo de Chile? ¿Qué es esa palabra que nos ayuda a ocupar un espacio único e inigualable respecto a todo el resto de países? ¿Existe esa palabra, ese posicionamiento hoy? Diversidad, empatía. No necesito que me respondan ahora, pero sí que lo piensen. A ver si encontramos esa palabra que pueda decir Chile de sí mismo que nadie más pueda decir. Muy bien, ya está. Marca Chile, Pedro Pascal, asuntos, no hace falta consultores. Cerramos hoy la charla. Entonces, si mejoramos la imagen y la percepción internacional, mejoramos nuestra diferenciación en un contexto cada vez más competido y además podemos ayudar a influenciar la toma de decisiones, la marca está haciendo su trabajo. La marca hace su trabajo si además de todo esto ayuda a fortalecer alianzas estratégicas. A veces son políticas, a veces son económicas, a veces son de otro tinte. Pero importante saber cuando nos aliamos, con quién nos aliamos y quién se alía con nosotros cuando nos aliamos. La ventaja competitiva multisectorial. ¿Hoy da lo mismo que un producto llegue con la marca Chile que no llegue con la marca Chile? En algunos mercados puede que sí, en otros mercados puede que no. Hay que lograr que en todos los mercados ese sello de calidad, de respaldo, de credibilidad, de cumplimiento de la promesa, sea algo que haga que te terminen eligiendo a ti por encima de otros países. Y también apoyar a la internacionalización de las empresas. Al final, la mayoría de empresas de la mayoría de países necesitan buscar mercados globales. Hay que salir a conquistar el mundo. Una buena marca país te puede facilitar el acceso a nuevos mercados, aparte de tu propia marca, de tu propia empresa, de tu propia organización, sin duda alguna, ¿no? Y para terminar con los 15 puntos, una buena marca, cuando está cumpliendo su plan estratégico, ayuda al impulso económico, que no solo económico, tiene un impacto real en las verticales de ese plan estratégico y al final, para cerrar, atrae turistas, visitantes, compradores, etcétera, 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 ¿sí? Luego tenemos diferentes indicadores para diferentes partes de esta composición tan compleja que es una marca país. Por ejemplo, si agarramos la vertical turismo solamente, hoy el 70% de las personas que viajan eligen el destino en función de la percepción de marca de ese país. Durante 30 años a ningún español se le ocurrió ir a Albania y hoy está de supermoda ir a Albania. Entonces, si puedo conseguir estar en ese lugar en donde la diferenciación ocupa ese lugar clave, donde la gente me percibe como quiero ser percibido, donde tengo esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, estoy conquistando ese objetivo. Pero también el objetivo puede ser al final los recursos son los que son, ¿sí? Y al final los equipos son los que son y se llega a donde se llega. Pero la buena noticia de la inteligencia artificial es que nos permite hacer muchísimo más por muchísimo menos. ¿Sí? Yo hice un video ya debe tener 3 años de viejo, pero que me ayudó a que el equipo Totem Branding pudiese hablarle a un chino, a un japonés, a un islandés o a un lo que sea en su idioma. Y esto tardaba en editarse 30 segundos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito. Ahí estoy. Qué serio que estoy. Veo muchos mensajes, veo mucho ruido, pero no veo realmente propuestas de valor diferenciadoras. Es decir, si todos decimos más o menos lo mismo,
Nadie está diciendo nada diferente. Si todos decimos lo mismo, entonces ¿a quién elijo cuando la propuesta de valor es siempre la misma? 我看到了很多信息，我看到了很多噪音，但我并没有真正看到与众不同的价值主张。换句话说，如果我们说的都差不多，那就没有人说不同的话。如果我们都说同样的话，那么当价值主张是中如意时，我该选谁呢？ Vedo molti messaggi, vedo molto rumore, ma non vedo proposte. Bueno, estoy así hablando 190 idiomas, no lo voy a dejar porque si no se van a dormir todos. Pero incluso las pymes que quieren exportar y que no saben, hoy tienen herramientas para poder hacerlo. Hoy no hay excusas. No hay espacio para las excusas. El que quiera hacer, hace. Las únicas excusas y los únicos límites están adentro de cada uno. Entonces hay que romper eso y hay que ir para adelante. Entonces, yendo sobre lo que veníamos hablando de qué es Chile, ¿sí? Si es la geografía, si es la cultura, si es el arte, si es la gastronomía, si es el talento, si es el deporte. Yo creo que Chile lo que tiene bueno es que no es una cosa de esas. Ningún país es una cosa de esas. Eso es una gran combinación de cosas. Obviamente deben faltar un montón de cosas acá, pero también me gusta hablar del Chile del futuro. Del Chile hacia dónde vamos, del Chile que innova, del Chile que emprende, que el Chile que tiene un espacio cultural como este maravilloso y tantas otras cosas, pero también el Chile de los músicos que para los de mi generación parecen, no sé cómo definir, ¿no? Me daría miedo, cruzo de la calle, me voy pero para mis hijos son ídolos y quizás para muchos de los hijos de ustedes también. Entonces hay que entender también este encuentro intergeneracional, creo que Víctor lo mencionó, si no me equivoco, lo intergeneracional es muy importante. Los que somos más vintage, tendríamos que darle más espacio a los jóvenes y buscar esos puentes intergeneracionales para hablar y conectar mucho mejor que lo que quizás estamos haciendo ahora, creo que es importante. Y también volver a abrazar lo intergeneracional. No, es que en mi generación era mucho más sacrificada, nos levantamos a las 5 de la mañana, ya no va más, o sea, está todo bien. Y mi abuelo fue inmigrante y yo no. Vos sí, en realidad yo también soy inmigrante, porque vivo en España. Es verdad, no había pensado. Pero lo que te quiero decir es, no podemos estar siempre anclados en un lugar estático, porque el mundo se mueve. Y cuando el mundo se mueve y vos te quedás en el mismo lugar, no estás en el mismo lugar, estás retrocediendo. Con lo cual está buenísimo encuentros como este 7º encuentro para discutir qué somos, a dónde queremos ir y cómo ir, y de qué manera hacerlo, pero juntos. No la fundación por un lado y todo el resto por otro lado. Hablar con una voz que cuando todos hablemos se nos entienda de que estamos hablando de lo mismo y construir ese valor para que también la gente se ponga a hablar de nosotros. Para que seamos interesantes o seamos atractivos o seamos sexys. ¿De qué manera podemos entrar en la conversación global para que hablen de nosotros? Pero que hablen bien, además. Por otro lado, si hoy competís solamente por la atención, te estás perdiendo de algo muy importante, que es el sentido de pertenencia, que se habló toda la mañana de hoy, todo el mundo mencionó el sentido de pertenencia. No se puede dar for granted el sentido de pertenencia, hay que construir el sentido de pertenencia siempre. Y el sentido de pertenencia es algo que la plata no puede comprar. Para todo lo demás ya saben, ¿sí? Entonces, el sentido de pertenencia también nos lleva a otra reflexión, que es el branding no solo mejora la imagen de un país, sino que además hace que se entienda quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, y sobre todo, que se sienta la marca país. Por eso el branding es importante. Por eso el esfuerzo del evento de hoy, de que ustedes puedan vivir lo más emocionalmente posible esta experiencia, creo que es un gran paso adelante. Seguramente el año que viene salga mejor y el otro año saldrá 10.000 veces mejor. Pero dieron un paso y hay que darle un gran mérito a esta iniciativa que es valiente porque decide poner en crisis el statu quo para ir más allá. También, terminando con el tema del branding y ya llegando a la recta final de la presentación, ¿ustedes creen que la propuesta de valor y la imagen de Chile y la marca de Chile no deberían cambiar nada o debería haber un replanteamiento estratégico para llevarla al siguiente nivel? ¿Quiénes dicen que no hay que cambiar nada? ¿Quiénes dicen que hay que llevarla al siguiente nivel? ¿Todos los demás están dormidos que no levantaron la mano o qué? ¿Cómo está? Ah, intermedio. Los que no levantaron la mano, ¿qué opinan? Si no hay que hacer nada y no hay que llevar al siguiente nivel, ¿cuál es la tercera opción? No, es muy interesante porque capaz que hay una cosa que se me escapó a mí. Bueno, después me la cuentan, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de llevar la marca a otro nivel, no olvidemos una cosa importante. Las marcas líderes usan el pasado como trampolín, no como sofá. ¿Sí? Uno utiliza su legado, utiliza su origen, sus raíces, pero no para dormirse en los laureles. No queremos ser cocodrilo. Ahora bien, en esta fascinante historia que es la historia de Chile, a partir de ahora, ¿qué historia queremos construir? ¿Qué historia queremos compartir? ¿Qué historia queremos contar? Creo que ahí está el gran desafío y también ahí radica la gran oportunidad. Porque muchas marcas tienen muy claro qué hacen, tienen muy claro cómo lo hacen, tienen muy claro dónde lo hacen. Pero no todas las marcas tienen claro por qué y para qué lo hacen. Y muchas menos tienen claro quién soy. Y el quién soy es muy importante porque determina todo lo que viene después. Y esa búsqueda de esa identidad no es que viene un experto en branding y te la dice. El experto en branding te ayuda a que se revele, que salga, porque está ahí. No hace falta que nadie te diga cómo tiene que ser, te pueden ayudar a identificarla. Entonces, si la identidad, la narrativa, la conexión, la experiencia van a ser parte de la marca, la emocionalidad hay que recibirla con los brazos abiertos. Y es fundamental que entendamos que cuanto más impactemos emocionalmente, más nos van a recordar, porque todo pasa, pero las buenas experiencias trascienden. El ser humano recuerda 1/3 de lo que escucha, el 50% de lo que lee y el 100% de lo que siente. Por eso es importante hacer sentir a las personas. Para hablar de potenciar la voz y de potenciar la marca, siempre de adentro hacia afuera, siempre con claridad, con propósito, con valores, con posicionamiento, con identidad, con personalidad y siempre con el orgullo arriba de todo. Ahora en Osaka llega Chile, la Semana de Chile. ¿Sí? Tiene que ser una celebración por todo lo alto y todos acá tienen que estar pendientes de eso. Porque está buenísimo que Chile llegue a una Expo Universal a contar qué hacemos, cómo hacemos, por qué hacemos y por qué somos relevantes. Así que está bueno. Yo si quieren los acompaño, no tengo problema. Ahora bien, ¿alguna marca exitosa se construyó sin tener el cariño local? No existe. Por suerte la marca de Chile ya lo tiene. Entonces, bien, ahí tenemos un check importante. Y también importante recordar el concepto de las marcas tótems, alrededor de las cuales nos reunimos, nos aglutinamos, compartimos, celebramos y ya no nos conectamos solamente desde género, raza, religión, nivel socioeconómico, sino que nos conectamos desde otro lado. ¿Desde qué lado nos metemos a conectar? Causas, principios, valores, propósito, con lo cual es mucho más importante entender esto porque son marcas que van mucho más allá de lo comercial o lo mercantil o lo transaccional. Son marcas que impactan en el centro del corazón de las personas y por lo tanto crean tribus, comunidades apasionadas, comunidades comprometidas que ayudan, que empujan, que sostienen en las malas, que celebran en las buenas a la marca. Con lo cual es muy importante recordar ¿qué está haciendo mi marca hoy? Es muy importante recordar qué está haciendo mi marca hoy. Pero también es muy importante recordar de qué manera inspira mi marca hoy. De qué manera conecta mi marca hoy. Y también es muy importante recordar en este contexto tan competitivo, tan apasionante en el que todo pasa, que si no hay un gran equipo, todo esto se queda en una idea. Y la única manera de que la idea se transforme en acción es a través de un gran equipo. Pero hay un equipo de gestión, pero hay todo un equipo mucho más grande, de 18 millones de chilenos, que ayudan, que apoyan, que empujan y que hacen que esta idea, que esta visión, que esta propuesta sea real. Si están de acuerdo, ¿no? ¿Alguien no lo quiere hacer? ¿O sí? Ustedes dicen sí, ¿sí o no? Sí, bien, perfecto. Entonces, ¿la marca tiene que invertir más en transacciones o en relaciones? 100%. Somos personas. Invirtamos en relaciones, no en transacciones. No, pero yo soy una marca B2B. Yo soy una marca B2C. No, yo soy B2B2C, Andy. Y yo soy Dubi. ¿Qué tiene que ver? Lo importante es entender que hay un humano de un lado y un humano del otro lado. Ahí es donde se construye la relación, ahí es donde se construye el valor. Entonces, en este contexto ultra tecnificado, rehumanicemos todo.
rehumanicemos todo. ¿Quién nos emociona con una sonrisa? Recién había un bebito, Pedro, por ahí, no sé si está acá o afuera, que vino a verme, Pedro. Un año, mi primer... no tiene ni un año, ¿no? ¿Cuánto tiene? 4 meses. Es mi audiencia más joven de la vida. Vino un chileno de 4 meses a Marca Chile. Esos son los del futuro, está acá. Entonces, rehumanizarlo todo. Y cuando rehumanizamos todo, todo cambia porque empezamos a ponerle cara. Déjenme terminar esta presentación con un ejemplo de todo lo que acabo de decir en un proyecto que acabamos de hacer para que se entienda cómo aterriza todo esto a algo real, porque hay muchas cosas que pueden sonar poco tangibles. ¿Alguien nos va a hablar de la isla de Mallorca? Sí, bueno, vamos a hablar de la isla de Mallorca. Entonces, la isla de Mallorca es una isla preciosa, hermosa, maravillosa, que tenía 0 problemas en atracción de inversiones, 0 problemas en atracción de turismo, 0 problemas en atracción de todo tipo, pero tenía un problema ¿dónde? Adentro, adentro. Que se vayan los turistas, que se vayan todos, marchas, manifestaciones. Mallorca tenía un problema de convivencia. ¿Sí? Y llamaron a gente que sabe de branding para ayudar a solucionar esto. ¿Qué? Sí. Llegamos a Mallorca, entendimos que había un problema de convivencia, no un problema de demanda, 1 millón de ciudadanos, 15 millones de visitantes, y había que trabajar algo que no se había manifestado. Mallorca tenía mucho orgullo, pero no tenía un branding profesional desarrollado. Tenía un nombre, tenía un territorio, tenía propuestas, tenía ciudadanos, pero vos buscabas la marca Mallorca y la podías percibir, pero no había un alineamiento estratégico para construir esa marca. Entonces, nosotros ayudamos a construir esa marca. ¿Cómo se construyó la marca? Bueno, indudablemente, en este momento donde estamos buscando reconectarnos con lo humano, con lo auténtico y con lo nuestro, vamos a escuchar a las personas. Vamos a escuchar a los mallorquines, pero no a uno. Vamos a escuchar a todos los mallorquines que podamos. A los sindicalistas y a los empresarios, a los profesores y a los alumnos, a los artesanos y a los tequis. Vamos a escuchar a todas las personas para que nos cuenten qué es Mallorca. Nosotros no le vamos a decir a Mallorca qué es, vamos a escuchar a los mallorquines a decirnos qué es y vamos a ayudar a revelar esa identidad. A partir de esa escucha que empezamos a hacer, nos dimos cuenta que claramente lo que necesitaba Mallorca era un enfoque 100% humanocéntrico. Las personas en el centro. El problema era de convivencia, no solamente con el que venía de afuera, sino con el que estaba adentro. ¿Cómo hago para reconectarme con las personas? Bueno, vamos a entender a dónde está el problema, vamos a entender también a dónde está la solución. Y me puse a hablar con todo el mundo. Y bueno, me puse a escuchar, no saben lo que me costó. A mí me gusta hablar, como se habrán dado cuenta, llevo 5 horas hablando acá, ¿no? Ya ni sé cuánto queda hace 4 minutos. Me puse a escuchar, y 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 traté de entender, y de comprender, y de volver a escuchar lo que me contaban y cuáles eran sus problemas. Entonces, les resumí en 20 segundos lo que me fueron diciendo, algunos, la mayoría. Para mí Mallorca es hogar, es el refugio, es el sitio en el que me siento en casa. Yo tengo la suerte de viajar o de vivir fuera y empecé esto. Calma, naturaleza y tranquilidad. Para mí Mallorca es amor, es gastronomía y es deporte. Mallorca es la esencia mediterránea. Es una isla maravillosa. Ahora mismo estoy viendo estos colores, el verde, el azul del cielo y del mar. Luz, tranquilidad, naturaleza. A mí luz, mucha luz. Y luego que como muy bien aquí, los productos están muy buenos. Gastronomía, tranquilidad y tradición. La armonía entre lo que es el paisaje, la Sierra de Tramuntana. Pues oportunidad, tenemos muchas medidas de accesibilidad hechas, muchas rutas, muchos hoteles que hacen cosas que están muy bien. Luz, paisaje, bonito, respirar libre, para no respirar.
mestizaje, interculturalidad. Son palabras que para mí son lo que representa esta isla. Familia, calma y, no sé, la felicidad. Mediterráneo, historia, personas extraordinarias y gran profesionales. Es un topicazo, pero paraíso. Tranquilidad, la isla de la calma. Es volver a casa, es calidez, es llegar a tu hogar. Y en mallorquín decimos que es Ca Nostra, que es nuestra casa. Y Mallorca es Ca Nostra, es nuestra roca, es nuestro sitio. Entonces, claro, yo me puse, todos los que están ahí entrevistando, soy yo, no soy yo puesto por IA para que parezca que soy yo de verdad, ¿eh? Y yo terminé las entrevistas y digo, pero acá todo el mundo está de acuerdo en casi todo. Y me miraban todos y me decían, ¿pero cómo casi todo? Sí, el de extrema izquierda, el de extrema derecha, en el 95% de la respuesta está de acuerdo con el otro. El de la secretaria general de los sindicatos y la jefa de la patronal están de acuerdo en el 95%. El estudiante y el veterano están de acuerdo. Entonces había un acuerdo muy grande sobre el amor a la isla. El amor a su tradición, el amor a su gastronomía, el amor a su cultura. Pero también había una conciencia de que había que cambiar ciertas cosas para mejorar. Por eso dejamos de hablar de promoción turística para hablar de turismo responsable. Porque la responsabilidad es de todos. Dejamos de llamar turistas a los que venían, porque nosotros teníamos residentes permanentes y empezamos a recibir a residentes temporales. Cuando yo te invito a mi casa, vos no te pones arriba de la mesa a emborracharte y a vomitar, o no venís más. Entonces empezamos a dar una conciencia, sentando en la mesa y aliando un montón de aerolíneas, hoteleros, empresas, instituciones, para empezar a hacer el pledge de turismo responsable. Y la gente lo empezó a firmar, lo firmó ONU Turismo, lo firmaron aerolíneas. Empezamos a concientizar a la ciudadanía de que éramos muy conscientes del problema que había y que queríamos ayudar a resolverlo. También es importante recordar que empezamos a hablar de ética y la gente de los medios de comunicación nos miraba y decía, ¿de qué hablaron? De ética. ¿Qué? ¿Pero ustedes no están trabajando en la marca Mallorca Turismo? Sí, ética. No. Se rompió el paradigma de cómo se construye una marca porque la trabajamos completamente al revés de cómo se trabaja en otros lados. Empezamos a hablar de mallorquinidad. ¿Qué es la mallorquinidad? ¿Qué es ese ADN mallorquín que nos conecta con ese orgullo y ese sentido de pertenencia que estamos hablando en la mañana de hoy? ¿De qué manera se juntan tradición y modernidad? ¿En qué punto se junta lo de adentro con lo de afuera? ¿De qué manera podemos honrar nuestro patrimonio y todos los etcéteras que ven en la pantalla para poder garantizar que Ca Nostra siga siendo Ca Nostra? Ca Nostra en mallorquín significa nuestro hogar. Cuando me empezaron a preguntar por el tagline de la marca y de la campaña, le digo, no hay que buscar nada. ¿Cómo no? Vamos a usar Ca Nostra. ¿Cómo vamos a usar Ca Nostra? Todo el mundo me habló de Ca Nostra, hay que usar Ca Nostra. Nadie lo usó hasta ahora. ¿Vieron cuando algo es muy evidente y obvio que por evidente y obvio lo pasamos por alto? Ca Nostra. La gente estaba feliz porque todo el mundo se sentía conectado, los chiquitos y los abuelos, todos. Esto nos llevó realmente a que la marca empezara a operar como un reaglutinador de la sociedad, un reconector de lo que somos, de lo que queremos ser y de por qué estábamos compartiendo este momento histórico juntos. Todas las personas que participaron se comprometieron de tal manera que la dificultad al final fue cómo bajamos esto a una metáfora que resuma esta interconexión de una sociedad diversa, pero que se conecta en el amor por lo que somos y lo que sentimos. Y está esta tela que se llama la tela de yenguas, que es una técnica ancestral que lleva más de 3 siglos, 100% natural, 100% sostenible, 100% hecha a mano y que todos en Mallorca la sienten como propia. Y nos parecía que estaba muy interesante este espíritu mediterráneo, aterrizarlo como manifestación tangible del ADN de Mallorca. De manera tal que pudiésemos hablar de cómo se entrelazaban las historias, cómo se unía la tradición con la modernidad, el pasado con el futuro, lo que somos con lo que queremos ser, y al final terminar de construir ese ADN mallorquín con todos elementos reales y genuinos, sin inventar nada. Todo fue traído de lo que ellos ya tenían, pero que estaba desordenado quizás, o desorganizado, y lo transformamos finalmente en lo que fue la marca Mallorca, que básicamente se construyó así. ¿Así? ¿No?
A ver. ¿Así? Un poco de momentum. ¿Así? Así. Víctor me dijo que tenía 10 minutos. Bueno, termino. Vale. Está en mallorquín, pero todo se entiende más o menos. ¿Sí? Bien, me informan que tengo que terminar la charla, entonces voy a resumir lo que queda en un minuto y voy a intentar mostrarles 70 slides de Mallorca en un minuto, ¿sí? Así que no voy a hablar, solo les voy a mostrar, pero por lo menos para que vean esto cómo cobró vida en lo que nosotros llamamos el lenguaje de marca, que es mucho más que un logotipo, y cómo se puede aterrizar en todos los elementos de construcción, los resultados de las encuestas, de las entrevistas, de qué manera se construye valor, cómo podés ir generando un sistema visual reconocible que pueda estar del lado de un turismo deportivo, un turismo gastronómico, para los equipos que trabajan, para también incluso crear merchandising propio, porque mucha gente que quiere ser parte de esto y ponerse la camiseta, los espacios culturales, los espacios teatrales, por supuesto todo el universo y el ecosistema digital, las alianzas con los diferentes stakeholders para que también nos incorporen en sus lugares, eventos de cine, eventos de deporte. Ven cómo el sistema visual va construyendo y va conectando, y toda esa metáfora que hablamos desde el agricultor hasta el noruego que viene con su bicicleta de $30.000 a hacer la tramuntana. Y al final se trataba de esto, también de poder ir a los lugares, pero no para promocionar un destino, sino para reconectarnos desde lo que somos y por qué es importante estar conectados en eso. Pero también una marca que podía ser muy clásica o también muy moderna según el tipo de aplicación, y que pudiese ir a hablar al mundo, llamar la atención con esa versatilidad camaleónica para un mundo que, si sos siempre igual todo el rato, quizás ya te transformás en parte del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenía para contar. Me quedan 50 slides más, pero no hay más tiempo, con lo cual me voy a despedir pidiéndoles 3 favores, ¿sí? El primer favor es que todos se pongan de pie, por favor, así vamos cerrando el día de hoy, ¿sí? Voy a robarles 48 segundos y me bajo, ¿vale? Entonces, es verdad que estamos en un mundo muy automatizado, muy digitalizado, muy frenético, pero hay cosas que no pasan de moda, ¿sí? Y estas cosas que no pasan de moda, según la ciencia, por ejemplo, es la sonrisa. Besarse hace bien a la salud. No nos vamos a empezar a besar, ¿verdad? Porque es un quilombo. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Pero abrazarse, la medicina dice que es muy buena para la salud física, mental y emocional. La medicina nos ha demostrado que un abrazo es muy bueno y que 8 es mucho mejor. Y que si los 8 abrazos tienen un mínimo de 6 segundos, es mucho mejor que un abrazo de 1 segundo, 2 o 3. Dicho todo esto, ¿sí? Yo quiero ver cómo mis amigos, mis colegas, mis aquí presentes de Chile van a compartir 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno. Si alguien está incómodo, viene al escenario, hay lugar para todo el mundo, no hay problema. ¿Sí? Una cosa importante, 2 cosas importantes. ¿Por qué 6 segundos? Porque el cerebro segrega el triple de oxitocina que la normal. Nos volvemos más generosos, más humanos y más confiables. Y último aviso para navegantes, si alguien se está abrazando, por ejemplo usted con la subsecretaria o usted con Amy, ustedes se están abrazando y van 6 segundos y están como, bien, no hace falta soltar, o sea, 6 segundos es la mínima, no la máxima. ¿Ok? A ver cómo nos abrazamos, 8 abrazos de 6 segundos cada uno, si son tan amables.
Dale. Bueno, abrazo. Bueno, señoras y señores, queridos hermanos chilenos, primero que nada, gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, gracias por recibirnos siempre en su casa con tanto cariño, con tanta hospitalidad, con tanta buena vibra. Venir a Santiago, que es donde vine, por ahora iré a otros lugares, es siempre un regalo. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Si les puedo garantizar algo, desde mi convicción más profunda, es que para Chile y para la marca Chile, lo mejor está por venir. Muy buenos días. Gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por esta presentación donde has hecho que al final nosotros sintamos, nos conectemos emocionalmente y esa es la manera de hacer esta bajada que nos has indicado en toda tu presentación, que aquellas marcas que dejan huella son aquellas que emocionan, que conectan emocionalmente. Te vamos a entregar a nombre de Marca Chile un presente por tu presentación, por haber venido a acompañarnos en este importante evento y pido para ello a los directores de Desarrollo Digital y de Administración y Control de Gestión de Imagen de Chile, Enzo Apagliati y Claudio Acosta, que suban al escenario para hacer entrega de este Enzo. presente a instante. Gracias de verdad. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias. Ahí va. ¿Y una foto? ¿La foto? Ahí. Gracias.